Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este módulo, el módulo número 7, Género y Derechos Humanos de las Mujeres. Me gustaría que si en lo posible pudieran encender sus cámaras, se los voy a agradecer. Bueno, no sé si las demás personas que nos están acompañando, me están escuchando, porque vamos a hacer, ahorita somos poquitos, podemos hacer este preámbulo de la presentación y antes de iniciar con el módulo. Entonces, le agradezco mucho, Irving Romero, cuénteme, si se pudiera presentar. Buenas noches, maestra, un gusto. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Irving Romero. Pues yo soy maestro, trabajo como especialista en educación en Glasswing y pues nada, estoy interesado en aprender pues sobre este tema que es tan importante, principalmente en el ámbito, sé que en el ámbito legal y de todo, pero en educación también lo es y creo que a veces carecemos de esos fundamentos. Y me interesa también saber ese tema de género del cual usted va a estar hablando en este módulo, así que estamos ahí. Ujú. Muchísimas gracias, mucho gusto. Y sí, estamos con la educación inclusiva, son elementos transversales que sí tienen mucha incidencia en todos los ámbitos y quehaceres de, de nuestro país, de nuestra vida cotidiana. Entonces, sí, bienvenido al curso. Carla Escobar. Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Carla Escobar, soy abogada y notaria de la República en el ejercicio libre de la profesión. Pues, y con respecto a las expectativas de este mundo, pues siempre es una intriga bastante grande, ¿verdad? Y con muchas ganas de aprender sobre lo que usted nos va a exponer. Y las Muchísimas, disculpas del caso que no puedo encender la cámara porque voy camino a mi casa. de acuerdo. Bienvenida. John Gracias. Zelaya, me aparece acá. Buenas noches, licenciada, compañeros y compañeras. Un gusto en saludarles. Bueno, licenciada, mi nombre es John Zelaya, como lo dice acá en la aplicación. Me dedico a los asuntos jurídicos, pero específicamente a la parte de protección, desplazamiento forzado interno, y también me dedico al tema de niñez. Esas son como que mis áreas. Entonces, es un gusto, estoy dispuesto a aprender lo máximo posible sobre el tema que usted nos va a compartir y nada más ponerme a la disposición de los compañeros y suya. Muchísimas gracias por el interés, mucho gusto y bienvenido a este módulo. Catherine Milena Guerra. Sí, buenas noches, Buenas noches. licenciada, compañeros y compañeras. Me disculpo, no enciendo la cámara porque me voy movilizando también y no estoy en un lugar adecuado, pero bueno, mi nombre es Catherine Guerra. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y actualmente trabajo como técnica de monitoreo y evaluación en un proyecto de protección que también va dirigido a niñez, adolescencia y personas que están en mayores condiciones de riesgo y de vulnerabilidad. Y es por eso mi interés en aprender más sobre este tema de derechos humanos, ¿verdad? Ya que lo empleamos bastante en mi área de trabajo. Así que un gusto y tengo pues toda la disposición de aprender y de aportar en lo que se pueda. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias. Senia Sierra. Buenas noches, maestra. Buenas Es un noches. gusto para mí poder compartir este nuevo módulo con usted. Estoy muy contenta y a la expectativa de aprender nuevos conocimientos. Igual me disculpo porque no puedo encender la cámara, me estoy transportando ahorita hacia mi trabajo. También soy abogado y notario en el libre ejercicio de la profesión y también, además de eso, laboro en un hospital privado y pues es un placer poder conocerle, maestra, y
espero pues poder aprender mucho de sus conocimientos y también de todos los compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Eh, esperamos a Carla Xiomara. Buenas noches, licenciada. Bueno, mi nombre es Carla Xiomara González Larios. Soy abogada. Actualmente trabajo como colaboradora en el Juzgado de Instrucción de San Juan Opico. Y pues, como todos mis compañeros han manifestado, tengo altas expectativas de este módulo, porque la verdad es que es un tema que me interesa bastante. Y pues ponerme a la disposición de los compañeros y de usted también. Muchísimas gracias, muy amable. Creo que ya de los que estamos presentes, ya todos nos presentamos. Si no, me corrigen y toma la palabra quien nos haya presentado. Creo que todos lo hicimos ya entonces y todas. Bueno, pues mi nombre es Claudia Rosario Valencia Merlos. Eh, soy maestra en Derechos Humanos y Educación para la Paz con un posgrado en Género, Violencia y Nuevas Masculinidades. Estoy en este momento pues con la tarea de compartir con ustedes los conocimientos que he ido adquiriendo y este curso es también enriquecedor para las personas que somos los facilitadores, las facilitadoras del diplomado, en cuanto a que este es un tema que se va enriqueciendo con experiencias de vida en el día a día. Entonces, acotación. Yo entiendo que no podamos encender las cámaras, lo respeto también. Sé que tienen algunas situaciones que no pueden solventar de forma inmediata, pero sí, por lo menos en esta primera clase, bueno, en todas espero que haya una participación activa, pero en esta, pues sí me gustaría que estuviésemos participando. Entonces, no sé si las personas que van conduciendo se pudieran estacionar, porque tampoco quiero generarles un inconveniente o un accidente, porque sí me gustaría que tuviéramos una conversación, no solamente estar escuchando, porque se nos va a hacer muy larga la jornada. Y este día pues, vamos a abordar los conceptos básicos del tema de género. ¿Por qué vamos a abordar esta temática? Porque para poder entender la evolución y cómo se va gestando todo esto de los derechos humanos de las mujeres, pues tenemos que conocer el entorno, el contexto que ha llevado a que, como lo mencionaban, este, las mujeres seamos un grupo en situación de vulnerabilidad. No es que nosotras seamos vulnerables, sino que estamos colocadas en una situación de vulnerabilidad, igual que los grupos que ustedes ya abordaron durante el diplomado, que son niñez, eh, familia, también tenemos a los grupos de personas con discapacidad, a los adultos mayores, es decir, a los pueblos indígenas originarios. Todos estos grupos nos presentan una circunstancia o una característica que hace que se tenga un riesgo de no poder acceder al sistema de protección de una forma igualitaria como nuestros pares que se encuentran en una situación de privilegio o de superioridad. Entonces, por eso es que vamos a iniciar con estos conceptos básicos, vamos a irlos estudiando, enumerando, comprendiendo, porque esto nos va a dar la pauta para comprender, como les decía, la protección especial, tanto internacional como nacional, que se ha dado para este grupo que somos las mujeres. Entonces, si no tienen consultas, he habilitado en el foro, perdón, en la plataforma, ya tienen un foro activo para que por favor participemos. Son calificaciones sumativas que al final pues van a ser promediadas, así que les agradezco su participación. Y también he abierto un foro de consultas por si tienen alguna duda que hacer. Y pues si no hay más comentarios, podemos dar inicio. Voy a compartir pantalla porque van a tener acceso a esta grabación cuando la puedan revisar.
Bien, el módulo 7, género y derechos humanos derechos humanos de las mujeres en todo su ciclo de vida. ¿Qué querrá decir eso de en todo su ciclo de vida? Pues las mujeres desde que nacemos estamos, digamos, sujetas a cierta discriminación solamente por nacer mujeres. Pero tenemos que entender que esto es por una asignación social más que por nuestra condición del sexo con el que nosotros nacemos. ¿De acuerdo? Entonces iniciamos con conceptos básicos para el estudio de género. La primera lámina nos dice, el sexo es el conjunto de características genotípicas y fenotípicas presentes en los sistemas, funciones y procesos de los cuerpos humanos. Esta es una definición que nos otorga Marcela Lagarde, y son las características biológicas y físicas diferenciables entre hombres y mujeres. El sexo es todo aquello que nos caracteriza en los genes y evidentemente en nuestra apariencia. Eso debemos entender por sexo. Ahora bien, ¿qué pasa en este sistema? ¿Por qué una mujer desde que se nace estamos sometidas a esta discriminación o a esta separación, a este sesgo en la función o el papel que debemos desempeñar en la sociedad? Pues de entrada tenemos que tener presente que nosotros vivimos bajo el sistema de patriarcado. ¿Qué significa este sistema? Los hombres ejercen la autoridad en todos los ámbitos, dominan a las mujeres y se aseguran de la transmisión del poder y la herencia por la línea masculina. ¿Qué quiere decir esto? El sistema está tan permeado en nuestra sociedad que se toma como natural que sea el hombre que se encuentre en una situación o un estado de privilegio respecto a nosotras las mujeres. ¿Y por qué se da esto? Porque el mundo es androcéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el referente es el hombre. Ha sido así y naturalmente la sociedad ha seguido evolucionando con el pensamiento que así es como debe de ser. Entonces tenemos aquí el sistema del patriarcado. Y ya sabemos también que esto del androcentrismo presenta o coloca al hombre como referente. ¿Qué quiere decir esto del referente? Quiere decir que la historia, el mundo entero está compuesto o se sigue componiendo a disposición o en todo caso según se ha presentado el pensamiento del hombre. De ahí que se vea que es un sistema que justifica, como les decía, como algo natural, una dominación y que la mujer esté puesta en un grado de inferioridad. Todo esto no es solamente en una parte, en la parte jurídica o en la parte social, sino que está en un estado que todos los ámbitos que nos rodean y en las que nos desarrollamos, pues se tiene esta idea de orden natural en el que la mujer está colocada por debajo de los intereses del hombre. ¿Y qué pasa acá? Recordemos que la sociedad es la que dicta los lineamientos. Si bien es cierto, la familia es la primera socializadora, la familia tiene una gran influencia sobre lo que dice la sociedad. Es decir, para que una familia logre encajar, para que un miembro de esta familia logre encajar de forma armoniosa, tiene que seguir el lineamiento o el concepto que tiene la sociedad de lo que debe ser. La moral social, la moral de la sociedad, es la que se transmite dentro de la familia. La familia como estructura de la sociedad comparte ese mismo pensamiento. Alda Facio nos dice que el patriarcado es un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Por eso era importante para mí presentarles qué es el sexo, qué significa el sexo. Solamente son nuestras características biológicas, pero nada de esto justifica que se piense
que las mujeres nacemos ya inferiores a los hombres por causas biológicas. Este comportamiento o este fenómeno, más que biológico, es un fenómeno cultural. Entonces, decíamos, es un orden social, económico, cultural, religioso y político que determina que las mujeres como categoría social siempre van a estar subordinadas a los hombres. Somos como seres de segunda categoría, por decirlo de alguna manera. Y esto es así porque durante toda la historia se ha condicionado que sea así. No obstante, en los orígenes de lo que se conoce de la humanidad, cuando éramos, antes de asentarnos, cuando éramos nómadas, no se lee, no, los científicos no han logrado identificar que desde los orígenes de la vida humana, pues ya se haya hecho esta segregación. Entonces esto quiere decir que empieza cuando se asientan las primeras comunidades. ¿Por qué? Porque hay una necesidad ya de estar en un solo lugar y eso también obliga a la distribución de las actividades que debían realizarse. Entonces desde ahí un poco se condiciona, las mujeres cuidaban, entonces desde ahí viene la vocación de cuido, según lo que se nos ha asignado, y también eran recolectoras, mientras los hombres salían a cazar y hacían los trabajos de fuerza. No obstante, no hay prueba científica hasta el momento en la que se vea o se palpe que este sesgo, que esta diferenciación era natural. No hay una evidencia que marque que por un asunto realmente que venga de nuestra biología se haya hecho esta separación entre hombres y mujeres. Esto se ha venido gestando conforme la sociedad ha ido evolucionando. Entonces teníamos el hecho de que el patriarcado es una forma de organización política, religiosa, económica, social. Es decir, permeó todos los ámbitos en los que nosotros nos podemos desarrollar. Y por ser una historia o de origen de hace muchos años, ya es natural. Eso es lo que les venía yo un poco diciendo. En este punto les pregunto, ¿vieron Barbie, la película? ¿Alguno que la haya visto? ¿Alguna que la haya visto? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, yo la vi. Y cuénteme, ¿qué impresión le dio el patriarcado dentro de la sociedad que nos planteaba? Mm. Bueno, mi nombre es Julia. Mucho gusto, Julia. Primero la película mostraba una portada y ya cuando se verificó el contenido cambió totalmente la perspectiva. Indicaba de que si nos vamos al elemento del patriarcado estaba siendo gobernado pues por hombres. Ujú. Entonces la idea era de que querían que los hombres tenían su lucha por ser ellos los representantes de todo y las mujeres querían también tener lo mismo o viceversa. Pero la película tiene mucha ilustración. Creo que más que todo reflejaba ese tema del patriarcado, pero lo veía como de una forma justificable, no sé cómo explicarla. Ese sería Sí, ¿alguien más quisiera aportar algo antes de hacer la recapitulación? De acuerdo. Para las personas que la vieron, si recuerdan la película de Barbie, efectivamente, la publicidad era simplemente no tener mucha publicidad. Y a cuentagotas comenzaron a permear, digamos, información. Y lo primero que llamó la atención es que estaba clasificada para mayores de 12 años o de 13 años. Entonces, desde el principio sabíamos que esta no era una película para niños y niñas, sino que ya para adolescentes. No obstante, pues sí, los cines permitieron de repente que niñas y niños menores pues pudieran entrar acompañados de adultos. Pero la película fue un boom en la comunidad adulta. Tan así que vimos la tendencia de usar el rosa para ir
y ya empezar a sacar todas las Barbies y los recuerdos y esto y lo otro. La primera escena de la película rompe un poco la situación romántica, si se quiere ver, de aquellos recuerdos de cuando jugábamos con las Barbies, quienes jugamos con Barbies. Y es el hecho que la información que estaban brindando distaba mucho de lo que realmente pasó en el auge de Barbie. Es decir, Barbie ha sido una franquicia durante los años. Empezaron, me parece, si mal no recuerdo, por los 60s. Y se ha quedado y sí ha venido evolucionando. Incluso la película aborda temas sobre la muñeca o los muñecos que tuvieron que sacar de circulación por presión social. Y a eso voy. La primera escena vemos a niñas jugando con muñecas, pero bebés. Y luego pues presentan a Barbie, la primera Barbie que se creó, una Barbie que era una mujer en un traje de baño. No es tanto llamar la atención a que era una muñeca en traje de baño, sino la historia atrás de esto. La historia era que las niñas en ese momento solo jugaban con bebés, con muñecos bebés. Desde ya el acondicionamiento cultural y conductual de preparar a las niñas para ser madres. ¿Por qué las niñas juegan con muñecas que duermen, que lloran, que hay que darles su pachita? Y también nos regalaban mucho juegos de cocina, juegos de té, que la plancha, que el cochecito, y todas aquellas situaciones en las que se creía que la niña debería desenvolverse. En cambio, a los niños se les regala pues automóviles, pistas de carreras, elementos deportivos, y ahí va empezando la separación. Cosa curiosa, porque cuando se es adulto, por eso es natural que sea la mujer quien se ocupe de los hijos cuando estos son bebés y el hombre sea solo espectador o el típico que ayuda. Él me ayuda. Ese vocabulario que hemos naturalizado, que tiene mucho que ver con todo ese sistema natural del que les he venido hablando. Para nosotros es lo más natural del mundo que sea la madre la que se levanta. Pero si el padre tiene la iniciativa o han acordado, todavía tenemos el vocabulario de decir, me está ayudando y soy privilegiada por esta ayuda que me está brindando. Cuando, pues, tenemos que tener en cuenta que padre y madre ambos deben estar en una comunicación o en un cuidado constante de sus hijos y de sus hijas. Pues la primera escena rompe un poco la estructura porque le dicen, las niñas estaban ya aburridas de jugar con bebés y le llamaba más la atención una muñeca o una figura a la cual podían vestir como ellas, la que podía caminar e ir a otros lugares más allá de estar con una bebé arrullándola y poniéndole el biberón, porque así comienza la historia, que la hija de la creadora de Barbie jugaba con unas figuritas que existían antes, que traía para recortar vestiditos y venía una figura de una niña y le podía colocar vestidos y ponerle accesorios y todo esto. Entonces la creadora tuvo a bien crear o intentar crear esta nueva versión de muñeca. Y la escena inicia pues que las niñas comienzan a romper estos bebés. Esta fue, digamos, uno de los primeros puntos en los cuales hubo un cierto discrepancia o cierta polémica porque saltaron las voces que decían que la película estaba intentando satanizar o condenar la maternidad, mientras que otras voces decían que no, era un símbolo de romper con lo que ya está establecido o con el destino que tiene una mujer
que para sentirse realizada tenía que ser madre. Y varios de los estereotipos pues se presentan en aquello de que todas las mujeres tenemos instinto maternal. Ese es un estereotipo. Ya vamos a ver qué significan los estereotipos. Y entonces la película inicia en esto y luego nos presenta Barbieland, que es una sociedad utópica, ideal, en la cuales todas, evidentemente todas son Barbie. Recordemos que parte del marketing de Barbie es que Barbie puede ser cualquier persona, cualquier profesión. Teníamos Barbie veterinaria, Barbie doctora, Barbie maestra, Barbie abogada y todas las profesiones que usted se puede imaginar, podríamos tener, digamos, una Barbie que la representa. Y así se empieza a explorar un poco también cuando sacan a Barbie, a Midget, porque no se llama Barbie, empezamos por ahí, se llama Midget, y era la muñeca que venía embarazada. Y la sacaron inmediatamente del mercado. Viendo un poco, haciendo un poquito la revista de la investigación, pues es porque las niñas no iban a estar jugando con una embarazada, pues porque ya eran de aquellos temas tabú, como que no fuese un proceso natural que se puede ir adecuando en cuanto a la educación de los niños, así como se va dosificando o hablándose en su lenguaje desde que son pequeños, de las relaciones sexuales, de cuáles son los cambios que tenemos las mujeres, cuáles son los cambios que tienen los niños a la hora de madurar, etcétera. Entonces, lo mismo pasaría con una mujer embarazada, pero no, la sociedad en ese momento no estaba lista para tener una muñeca Barbie, aunque le pusieron Midget, que representara a una mujer embarazada. Se alejaba del ideal de la Barbie perfecta, ¿verdad? También tuvieron un intento con Skipper. Skipper era la hermana menor de Barbie. Y cuando Skipper era niña, pues no había ningún problema porque era la hermanita de Barbie. Pero también tuvieron la idea de presentarla como una adolescente. Y entonces esta adolescente, cuando hacían un movimiento con el brazo, le crecía el busto. Por tal razón también fue retirada del mercado, porque eran temas que incomodaban. Eran temas extraños que la sociedad rechazaba. La sociedad promulgaba o privilegiaba aquella Barbie perfecta, rubia, de ojos azules, de medidas perfectas, que podía ser quien ella quisiera, pero nos seguían presentando la perfección o el ideal de lo que se debería entender como una mujer perfecta. En ese contexto, la película nos muestra que idealmente Barbie sí había logrado ese cometido. De hecho, Barbie estereotipo, que es la que era la protagonista, comienza a sentirse cosas extrañas y esto porque la niña que jugaba con su representación de muñeca en el mundo real, pues tenía dudas, empezó a tener también pensamientos negativos y esto es lo que obliga a Barbie a regresar al mundo real. Todo esto es fantasía, pero tiene simbolismo. El mundo ideal que Barbie creía, o por lo que se supone que nació, era para empoderar a las niñas y decirles que ellas podían ser algo más que solo madres. No está hablando de que ser madre sea malo, pero sí le estaba indicando que podía ser quien ella quisiera, a pesar de que el desarrollo humano en el personaje de Skipper, que el dar vida, la maternidad, también no era un tema que debía tratarse en el mundo de Barbie, y tampoco la diversidad. Ahí teníamos a Alan. Alan fue cuestionado porque él nace para ser amigo de Ken. Entonces no se le hallaba otra utilidad, porque Ken es el novio de Barbie y Barbie es quien ella quiera ser. Entonces Alan era solamente para hacerle compañía a Ken, pero eso no era necesario porque tenía Barbie. Entonces ese tipo de
de temas que parecen, digamos, banales, incluso hasta irrelevantes, sí toman importancia cuando estamos hablando del mundo en el que nosotros nos hemos desarrollado y en el cual nos hemos acostumbrado a ver que nuestra realidad como mujeres está subordinada a la realidad de los pares hombres. Y aun cuando muchas de nosotras, de las que estamos acá presentes, y también los compañeros, hemos empatizado con la lucha feminista, todavía hay cosas que no terminan de encajar o de cuajar en nuestro pensamiento porque hemos naturalizado el patriarcado. Eso es lo más natural del mundo. ¿Por qué? Porque esto no fue de ayer, no fue de antier, no fue de hace 5 años ni de hace 100 años, sino que se ha gestado durante siglos y es bien difícil cambiar una historia. No obstante, se han hecho pasos bastante significativos, entre ellos el sistema de protección, para poder cambiar esta situación. Ahora bien, ahí está. Decíamos que esto de Barbie nos estaba invitando, espero que no se sientan incómodos los que no la han visto, porque me parece que es una película muy interesante que acaba de pasar el fenómeno y en el que se ilustra perfectamente cuáles son los cambios, nada más que ellos lo hicieron al revés. Barbieland dominado por mujeres, porque era Barbie la protagonista de ese mundo ideal, es Barbie. Ken es solamente un accesorio de Barbie, es un compañero. ¿Y por qué era un compañero? La creadora dijo que era, pues, como le había hecho honor a su hija Bárbara al crear Barbie, ponerle su nombre, pues su hijo se llama Kenneth. Entonces hizo también una representación masculina a la cual le pusieron Ken. Pero viendo el contexto, yo podría afirmar que es que la sociedad tal cual era, no concebía una mujer sin un compañero, sin un hombre que haya una representación. No obstante, por lo mismo que Ken representaba un accesorio, digamos que no robó el protagonismo de la muñeca. Entonces, el mundo se presentó ideal, pero cuando Barbie, creyendo que ella, gracias a ella, había empoderado a las niñas y le toca ir al mundo real, se comienza a dar cuenta que el mundo está al revés, al revés de ella, ¿no? Que pues sufre el acoso sexual, sufre incluso tocamientos indeseados, sufre persecución por parte de hombres que intentan pues ponerle en una caja, un aparador. Vemos también que el mundo de Barbie es manejado por un complejo administrativo de hombres nada más. Y comenzamos a darnos cuenta, después de ver Barbie, la enorme diferencia y lo que para ella no era natural. Por eso ella tardó mucho tiempo en madurar la idea porque no era natural para ella esto. Entonces, si lo ponemos al revés, comprendemos a nuestros pares hombres cuando de repente tienen la resistencia de renunciar a este privilegio androcéntrico que es ver el mundo organizado según el punto de vista masculino, desde el vocabulario, desde la historia. Ayer estaba yo hojeando un libro de historia y es como que las mujeres no existían en todos los momentos importantes del mundo, porque todos los descubrimientos, todas las aportaciones académicas, todos los grandes pensadores son hombres. Y no es que no hubieran mujeres, por supuesto que las hay. Y ese ha sido, digamos, otro de los intentos o otro de los elementos de los pasos que les mencionaba, que ha tratado de equilibrar esta situación, que han ido visibilizando a las mujeres en ese contexto de importancia. Ahora bien, ¿qué pasa con esto del androcentrismo? Hombre en el centro de todo. Cuando Ken ve eso en el mundo real, se empieza a sentir importante, se empieza, decían unos, a empoderar.
porque se da cuenta que los hombres dominan ahí y eso le gusta, el dominar. ¿Por qué? Porque él siempre ha sido el subordinado. Entonces, cuando él regresa al mundo ideal de Barbiland, él se lleva consigo esa nueva forma de vida. ¿Por qué? Porque siempre había sido apartado. Entonces, eso a mí me llevaba mucho a reflexionar. No sé si alguna persona de las que están presentes en la sesión quisiera compartir un pensamiento o ya sea apoyando mi visión o contradiciéndola. Me llevaba a pensar que hay ciertos sectores del feminismo que están, digamos, a favor de crear estos espacios en los cuales la mujer pudiera convertirse en un ser superior, incluso al hombre. Lo digo con mucho cuidado porque el feminismo no es eso, no es lo que se busca, pero hay ciertas voces, ciertos sectores dentro de la sociedad. Recordemos que la ideología, que la doctrina, que el libre pensamiento tiene estas aristas que no son tan puras como cuando se crearon, ¿no? Entonces, de repente sí podemos ver este tipo de situaciones que critican mucho cuando una mujer intenta ya no tener el mismo grado de igualdad, el mismo estado de igualdad, sino que intenta pues arrebatar este poder androcéntrico que se ha mantenido durante siglos. Entonces, creo que un poco eso trataba la película, esa era parte de mis críticas, que creo que se diluía un poco el hecho de pensar en esta desigualdad y que debemos romper la desigualdad, pero no poniendo a uno sobre el otro, sino que buscando equilibrar y compartir el poder en el mundo, tanto hombres como mujeres, porque tenemos que derribar el pensamiento que nosotros somos seres inferiores porque biológicamente estamos condicionados, porque esto es una falsedad. Biológicamente no estamos consideradas o no estamos destinadas a ser menos o permanecer bajo el dominio de un hombre. Esto es algo construido, ya veremos a continuación. Entonces, con el androcentrismo que les mencionaba, existen dos formas extremas de este pensamiento, de esta dominación masculina, que son la ginopia y la misoginia. ¿Alguien sabe qué es ginopia? Pregunto. No es el hecho de no querer como reconocer la existencia de las mujeres o no tomarlas en cuenta, a diferencia del odio que genera la misoginia, ¿verdad? Eso es lo que... Es correcto. La ginopia es efectivamente es la invisibilización que se hace de las mujeres y del papel que hemos tenido y que seguimos teniendo en la sociedad. Entonces, esa manera que se tiene de opacar, de ignorar o incluso quitar de la historia el papel que juega la mujer. A eso llamamos ginopia. ¿Alguna de ustedes ha visto una película que se llama Una cuestión de género? Que es la vida o parte de la vida de la jueza Ruth Ginsburg, que ella fue miembro de la Suprema Corte, fue una justice de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Bueno, si no la han visto, se las voy a poner en la plataforma para que puedan acceder al link y tengan la oportunidad de enriquecer todos estos conceptos, los podemos ir identificando en esa película. Y en una escena, ella en la universidad, cuando el profesor de derecho está haciendo una pregunta, ella levanta la mano. Era la única en ese momento. Y él comenzó a recorrer y simplemente se la saltaba hasta que fue un hombre el que tomó la mano y le dio la palabra a él. Esa es una invisibilización total. O cuando le dan la bienvenida y dice bienvenidos a todos los hombres que van a ser futuros abogados. Pero era lo más común del mundo hacer eso allá, en aquel momento. Pero si usted lo trae al 2023,
También acá es lo más común, porque si yo hubiese entrado este día diciendo, sean todas bienvenidas, los hombres que nos están acompañando se hubiesen sentido inmediatamente ignorados, porque no es natural que seamos, que sea el femenino de las palabras el que sea la inclusión de hombres y mujeres, sino que es precisamente el masculino. Nuestro lenguaje está masculinizado porque se debe entender que ahí estamos incluidas nosotras las mujeres. Parte de la lucha que se ha tenido es esa visibilización en este lenguaje inclusivo, porque son pequeños detalles que muestran que seguimos presentes. Entonces, por eso es que la ginopia es parte de la lucha con este androcentrismo. ¿Por qué? Porque es una parte bien inherente a esta condición que las mujeres no existan. ¿Ustedes creen que en la Revolución Francesa no hubieron mujeres luchando? Claro que sí. No nos vayamos tan lejos. En la guerra de 12 años de este país, ¿habían o no habían mujeres? Tanto de parte del Estado como de parte de la guerrilla. ¿Y cuáles son los nombres que se utilizaban en la historia para determinar ese momento de lucha? ¿Quiénes fueron también los nombres de los acuerdos de paz? Todos son hombres. Es como que las mujeres permanecimos escondidas en casa, en una cueva o no sé a dónde, y que no hubieron. Fueron muy pocas las que lograron hacer historia o por lo menos colarse en la historia. Y eso no debería ser natural. Ahora bien, la otra forma extrema del androcentrismo es la misoginia, tal cual lo decía la compañera, y es efectivamente el odio a la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Qué querrá decir esto? Eso pues lo vamos a ir desarrollando en el momento en que vayamos también retomando la legislación de derechos humanos de las mujeres. Pero sí, la misoginia es el odio, la violencia que se ejerce contra las mujeres, parte de esta misoginia. Porque esa parte es otra de las cosas que se niegan o de las grandes resistencias que se tuvieron al momento de hacer esta separación entre homicidio y feminicidio. Que cómo se justificaba o cómo este concepto podía realizarse, de decir cómo demuestro que se mató a esta mujer porque se le odia por ser mujer. No, todavía este concepto nos cuesta encajarlo, pero desde el momento que esta mujer está soportando violencia doméstica, violencia verbal, violencia patrimonial, a todo aquello a lo que se le ejerce violencia, evidentemente no es amor lo que se le está demostrando, es un sentimiento negativo. Entonces, los feminicidios y todas estas máximas expresiones de violencia están arraigadas en el supremo derecho que siente un hombre machista, evidentemente, de poder hacer lo que quiera, decidir sobre la vida de la persona, porque simplemente no la ve como una persona, sino que la ve como un objeto de dominación. Entonces ahí estamos viendo la misoginia palpable. Dentro de este parámetro del sistema patriarcal y de esta forma que le da vida a este sistema, que es el androcentrismo, mostramos un carácter o una manifestación llamada sexismo, conjunto de todos y cada uno de los, voy a leerles bien la definición. Es un conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener la situación de inferioridad, subordinación y explotación de las mujeres, asentado en una supuesta inferioridad física, intelectual y moral. El sexismo es una actitud que se caracteriza por el menosprecio y desvalorización de la mujer. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cómo es que el patriarcado se ha instaurado tanto tiempo en la sociedad? ¿Cómo es posible que todavía en pleno siglo XXI sea la visión del hombre el referente para todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que somos?
cómo es que ha logrado instaurarse o crear esta raíz que parece que no se puede disolver, precisamente por estas manifestaciones. Se llama sexismo a todo aquel acto, aquella actuación en la que se manifiesta, se materializa esta subordinación de la mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué somos subordinadas? ¿Por qué somos seres inferiores? Las razones que se nos da y que se enseñan y se transmiten de generación en generación es porque nosotros somos inferiores física, intelectual y moralmente. Por eso es que nosotros somos seres, las mujeres, somos seres que se necesita cuidar, que se necesita enseñar, que se necesita incluso castigar cuando no estamos siguiendo el perfil o el patrón de aquello que nosotros deberíamos de ser. ¿Por qué? Porque eso nos vuelve inmoral. Y ahí está la justificación del por qué los hombres pueden actuar o pueden hacer ciertas situaciones y no ser juzgados por la sociedad. Volvemos al principio. La sociedad está permeada totalmente por este sistema patriarcal. Bien, recordemos, vamos por lo general a lo específico. El sistema patriarcal es todo un sistema que ya dijimos que es político, religioso, social, cultural. ¿Qué quiere decir este sistema patriarcal? Pues que todo se centra en el hombre. ¿Y cómo es que se ha logrado naturalizar esto? Por el sexismo, es decir, la marcada manifestación de la inferioridad de la mujer con respecto al hombre. Y este sexismo, ¿cómo es que se manifiesta o se expresa? A través del machismo. ¿Sí se está entendiendo de dónde venimos? Vamos de lo general a lo específico. Si hay alguna pregunta, por favor me lo indican. El machismo es una expresión de este sistema o de este sexismo del que estábamos hablando a través de actos físicos o verbales, generalmente de manera ruda. Vamos a ver después que hay otras manifestaciones que no tienen, digamos, la violencia tan establecida y por eso no se llama machismo. Pero cuando hablamos de machismo, estamos hablando de una expresión física o verbal que ya está dentro de los ámbitos de violencia, ya es rudo, ya es algo grosero para el tratamiento de las mujeres. Y entonces, ¿qué son los micromachismos? Si el machismo es, digamos, esa manifestación pura y dura de esta violencia que se genera por esa superioridad que se le otorga al hombre, el micromachismo siempre es una manifestación sexista, pero a diferencia de el machismo en sí, este se genera de una forma sutil, natural. ¿Y esto qué quiere decir? Que con ello se perpetúan los roles que nos han asignado. ¿Qué es eso del rol? Es el género, el papel que nos están dando. Cuando nosotros nacemos, somos niñas, las niñas tienen el rol de madres, tienen el rol de cuidadoras, tienen el rol de servidoras, tienen el rol de vivir en referencia de un hombre. Los niños cuando nacen tienen el rol de ser proveedores, tienen el rol de ser racionales, tienen el rol de ser los cuidadores, pero de la mujer. ¿Me explico? Y las cargas se van imponiendo por lo que la sociedad está en ese momento diseñando para lo que debe entenderse como ideal de mujer o como ideal de hombre. Por eso podemos ver también diversidad en las luchas feministas, porque no todas las sociedades son iguales. Nuestra sociedad salvadoreña dista mucho, por ejemplo, de la sociedad noruega, de la sociedad de Arabia. De repente nosotros nos escandalizamos porque vemos que allá en el Medio Oriente las mujeres tienen que andar todas cubiertas, incluso cuando van a la playa, ellas no pueden bajo ninguna circunstancia quitarse un velo, todo se cubre todo su cuerpo,
Mientras los hombres, los niños, pues están libremente disfrutando de un día de playa. A nosotros nos puede parecer totalmente escandaloso, pero para otra sociedad como la de los Países Bajos, cuando ven la realidad de una mujer en la que en un ámbito político ridiculizan a una mujer por las expresiones que virtió de una forma de caricatura obscena y, y bastante ofensiva, como le pasó a la diputada del partido Arena, pues también se escandalizarían. Y para nosotros, la mayoría de personas que lo estuvieron viendo, cuando digo nosotros y ustedes, por favor, no es personal, sino que estamos hablando de la sociedad salvadoreña, nos pareció gracioso y lo aplaudimos y lo compartimos. ¿Qué tipo de sociedad puede estar de acuerdo con que se le trate a una mujer de la forma como fue tratada a la diputada, independientemente de lo que ella haya dicho, haya hecho, del partido que represente? Es una mujer. Entonces, desde ahí vemos cómo hemos nosotros naturalizado esta violencia. Cuando vemos también chistes misógenos en las redes sociales, ¿quién de ustedes, y es una pregunta retórica, ha parado una cadena de estas? ¿Quién ha dicho dentro del esquema social, no bromees con esto, no me parece bien tu broma? No, es bien raro. Es raro que esto pase. Es raro que un hombre diga, no, que haga conciencia, mira, no estés haciendo ese tipo de insinuaciones o no estés gritando esas cosas, no le estés silbando porque la estás atemorizando. Es extraño. No digo que no haya, pero es muy extraño. Entonces, desde ese momento vemos que nuestra sociedad ha naturalizado muchas situaciones, pero sigue condenando otras. Entonces, porque somos distintos. Entonces, los machismos, los sexismos, podrían parecer que no son lo mismo, pero realmente tienen la misma raíz. Simplemente que la sociedad ha evolucionado de forma distinta, como les decía, respecto a Europa, respecto a Sudamérica, respecto a Norteamérica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los micromachismos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es esa naturalización de violencia, porque son violencias de forma sutil. Dice, pequeños gestos sexistas, es decir, pequeños gestos que consideran la subordinación de la mujer, algunos de ellos muy sutiles que ayudan a perpetuar los roles de género, machismo, violencia, suavizada contra las mujeres. Les pongo un ejemplo muy, muy común, que es el día a día y lo encontramos lo más natural del mundo. Vamos a partir un pastel. ¿Quién lo va a partir? Es una mujer. Y todavía le dicen los hombres, no, es que lo parte ella porque ella sabe. Como que uno cuando nació ya venía con la habilidad perfecta de cortar pasteles. O sea, uno no lo aprendió, no que uno nació con esa habilidad. Ese es un micromachismo, porque sutilmente le están recordando a usted que usted ha sido creada, ha nacido para ocuparse de estas actividades culinarias. ¿De acuerdo? ¿Qué otro micromachismo podemos encontrar? ¿Alguien que se le ocurra alguna idea? Recordemos que son situaciones sexistas, pero que son bien sutiles. Buenas noches. Buenas noches. También se me ocurre cuando una mujer maneja un vehículo y de repente una mala maniobra y el hombre, mujer tenía que ser. Esa es una expresión de violencia. El micromachismo, me gusta ese ejemplo, porque podríamos tomar incluso, esa sería una situación, tal cual como me la narró, machista, porque es una manifestación bien directa que ya va con cierta manifestación de dureza o de rudeza. Pero un micromachismo dentro de su ejemplo podría ser que le dijeran que maneje fulanito para que no, para qué te vas a complicar, que mejor maneje Cristóbal,
porque vos te vas a cansar y para qué vas a ir mejor y te tranquilita. Es una manera de decirle que mejor un hombre que maneje y no que maneje usted, pero se lo ponen, se lo plantean como que es por su bien. Eso podría ser un micromachismo dependiendo del contexto, ¿verdad? No todo aquello de que sea de repente su pareja, su hermano, su papá, su novio, qué sé yo, le dice, si querés manejo yo, no es necesariamente porque usted sea mala conductora, sino que simplemente es una tensión. Pero en el contexto general, por lo mismo que nos estaba compartiendo la compañera, que se tiene en el ideario que las mujeres somos malas conductoras, generalmente la ofensa es esa. Mujer tenías que ser. Si llega tarde, mujer tenías que ser. Si está llorando un hombre o un niño, pareces mujer. Son pequeñas situaciones de violencia, pero que van disfrazadas. Dígame, Irving. Yo creo que es un micromachismo, si no, pues me corrige. He No, notado en dígame. ocasiones en el bus, por ejemplo, cuando en ocasión yo voy parado y tal vez va una mujer que tal vez se dirige al trabajo y va un señor adulto, también ya mayor, hombre adulto mayor que pues se le ve que tiene dificultades para irse parado. Sin embargo, viene un hombre sentado y le decide dar el asiento a la mujer. Y en este entendido, de pronto puede ser que el mensaje que está enviado es como, es mujer, es como muy, es débil o no sé qué, entonces es a ella quien le debo dar el asiento. Aunque la mujer tal vez pues bien, en lo que me refiero es que sí pueda aguantar el viaje así como cualquier otro, ¿vean? No es que vaya muy cargado o algo independientemente. Entonces, de pronto considero que esto podría ser una forma de machismo en este nivel micro, pero Sí, escucho podría así. ser. Sí, no, podría ser. Como le digo, todos son los contextos, porque a veces tendemos a satanizar todas las manifestaciones. Y recordemos que el género, si bien no es solo no es solo de mujeres, sino que también de hombres, el tema se enfoca más en las mujeres precisamente por lo que estamos discutiendo ahorita, por el estado de subordinación. Pero sí, este tema planteado tal cual usted lo planteó, sí sería un micromachismo. Florence, diga. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Pues pienso que cuando está uno en un restaurante y llevan la cuenta, se la dan al hombre. Siempre se la dan al hombre. Correcto. Magnífico. Esa es una manera de recordarnos nuestros papeles. El proveedor es el hombre. Nosotras las mujeres nos están protegiendo, nos están manteniendo, no estamos capacitadas para pagar una cuenta. Ese es un imaginario y es una forma de entrenamiento tremendo que se tiene, porque efectivamente, cuando usted también va a un restaurante poniéndolo de lado contrario, ¿a quién le separan la silla? Solo a las mujeres. ¿Me explico? Porque nos ven como ese ser delicado que se debe proteger, incapaz de poder hacer una fuerza, incapaz de poder realizar actividades que requieran más allá de simplemente irnos a sentar como figuras decorativas en función de un hombre. Me levanta la mano Carla, Xiomara, adelante. Yo tengo una experiencia bastante parecida porque yo soy la única mujer en mi trabajo. Entonces, porque soy la única mujer, yo soy la que organiza, yo soy la que parte el pastel, yo soy la que atiende cuando llega, digamos, el consejo a evaluar. Cuando hay alguna actividad de, digamos, hacer alguna fuerza, yo no participo porque yo soy la mujer y yo tengo que estar atendiendo mejor la gente sentada porque soy la mujer. ¿Es correcto? Es así. Perdón, ¿la interrumpí? No, no. De acuerdo, gracias. Efectivamente, si en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, o incluso a veces en nuestra propia familia, vamos a organizar en el trabajo, vamos a organizar una jornada laboral, entonces vamos a hacer grupos de trabajo y vamos a delegar funciones. Entonces, pero hay que llevar café, hay que llevar comida porque vamos a estar ahí. Entonces, vaya, entonces las mujeres que organizan. Vaya, yo te voy a dar el dinero porque ustedes son las que saben de eso. Ese es el pensamiento. Y nuevamente es como que nosotras cuando nacemos y el médico ve nuestros genitales y dice, es niña, nosotros ya veníamos, ya podemos organizar piñatas, podemos hacer manualidades, nosotros podemos decorar, nosotros podemos, y todas estos
papeles o estas características que nos van asignando por el simple hecho de que nos vieron nuestros genitales, que somos niñas. Y también nos dicen que somos lloronas y nos dicen pues que somos hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos patrones se van transmitiendo de generación en generación. Y lastimosamente nosotras mismas somos las que damos ese tipo de educación también. Irving y luego Carla, tienen la mano levantada. No sé si van a volver a participar o... Sí, levanté la mano Adelante, nuevamente. adelante, sí, Lo que dígame. menciona, el comentario que hacía mi compañera Carla me recuerda también cuando trabajaba en la escuela y después de un evento, pues, la directora pues mencionaba, vaya, todos los niños recojan las mesas y métanlas y las niñas hacen la limpieza después, ¿no? Entonces como que ya estaba ese rol asignado de que eran los niños quienes se encargaban de mover sillas y mesas y al final eran las niñas quienes iban a limpiar. Y, ajá, en algún momento yo creo que cuestioné eso y decía, pero ¿cómo las niñas van a estar moviendo las sillas y mesas? De una manera así como sorprendidos de que yo estaba proponiendo que independientemente del género. Entonces sí, lo que menciona, a veces los roles ya están perpetuados, ahí tenemos estas ideas que están ahí. Y si se da cuenta, imagínense si usted tuvo ese alcance en ese momento de cuestionar, es porque usted no estaba, digamos, condicionado. Los niños y niñas no están condicionados hasta que nosotros les indicamos. Si nosotros vemos a un niño agarrar una muñeca y comenzar a jugar con ella, inmediatamente nos da que el terror, el niño es gay. El niño no va a ser igual que los hermanitos, que los primitos, el niño va a sufrir. Entonces, no, inmediatamente le quitamos la muñeca y le damos un carro, le damos lo que sé yo y le decimos, los niños no juegan con muñecas. Pero el niño, ¿qué es lo que ve? Ve a papá y a mamá que lo llevan de la mano, ve a papá que lo lleva. Y si la muñeca es un niño, y porque yo, me explico, naturalmente el niño no está condicionado en eso. No es algo natural para él rechazar objetos que están diseñados para niñas. Es algo que nosotros les enseñamos por nuestros prejuicios. Por eso les digo, vamos repitiendo el patrón de generación en generación. Por supuesto, cosas que nosotros sufrimos de niñas, puede ser que cuando criamos a nuestros hijos, no, yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí, por decirles un ejemplo, ¿verdad? De repente, no, a mí no me dejaban salir de noche, así que no, los dos van a salir, pero les voy a poner la misma hora, porque no lo porque una es niña y el otro no. Pero sí hago que la niña antes de salir deje lavado los trastes, deje lavado los uniformes, y el niño se lo voy a hacer yo, porque el niño no tiene que estar en esas quehaceres del hogar. Alguna vez me dijo una persona ya bastante mayor, porque mi mamá, el método de crianza con mi hermano era que hacíamos exactamente lo mismo, nada más nos turnábamos de semana, ¿verdad? Entonces mi hermano cuando salió de acá sabía cocinar, sabía lavar, sabía coser, sabía planchar, después de muchos experimentos con los uniformes de mi madre, pero él aprendió a planchar y a hacer paletones y lo mismo que aprendí yo. Pero ella cuestionaba de la siguiente manera, pero si él se encuentra una mala mujer, pobrecito, va a sufrir más de lo que sufrió en la casa. Claro, en mi vocabulario, en mi imaginario, para mí eso no era sufrimiento, nos estaban haciendo seres independientes. Pero para el imaginario de esta persona era, un hombre no debería hacer eso, pobrecito. Y si no encuentra ninguna mujer que lo atienda, pobrecito. Pero son construcciones sociales. Carla, dígame. Carla. No, perdón, licenciada, se me había quedado la mano de levantada. acuerdo, de acuerdo. Pues en esta situación del sexismo, del machismo y de todo esto natural, empezaron a surgir voces como aisladas, pequeños movimientos, que empezaron a cuestionar, tal cual el compañero cuestionó lo de las mesitas y las sillitas, el por qué el orden establecido era como era. Es decir, el sexismo, el sistema patriarcal y el androcentrismo.
Y tenemos, por ejemplo, a Lim de Gush en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Parte de los ejemplos que les tengo donde se hizo la ginopia. Nosotros conocemos la historia de la Revolución Francesa. Nosotros conocemos la historia de la toma de la Bastilla. Nosotros conocemos que decapitaron a los reyes y que instauraron, ¿qué cosa instauraron? Eran tres principios, tres derechos. La libertad. Igualdad y fraternidad. Y la fraternidad, correcto. Pero ustedes sabían que todo este movimiento empezó cuando las mujeres se empezaron a manifestar por el alza de precios en el pan. Que en esa multitud que se tomaron la Bastilla, eran mujeres también las que estaban ahí con utensilios, con hachas, con palas, con rastrillos, que también iban haciendo ahí el esfuerzo con sus pares hombres, que no los dejaron luchar solos, fue un esfuerzo común. Pero cuando se hace esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ellas no estaban incluidas ahí, porque son del hombre y del ciudadano. Y cuando estas mujeres comienzan a cuestionar este sistema, cuestionar lo establecido, pues, ¿qué fue lo que pasó con ella? Ella, bueno, como no me hacen caso, yo voy a redactar la declaración. Y hay una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Qué fue lo que ella hizo? Simplemente puso el nombre, las mujeres dentro de la declaración que ya se había instaurado con la revolución. ¿Cuál fue el premio que ella recibió? Fue guillotinada. Fue guillotinada por andar poniendo este tipo de locuras. Pero fueron las primeras mujeres, o no las primeras mujeres, vamos, que también conocemos también la historia de Juana de Arco, ¿no? Allá del 1500, creo, 1400, si no mal me equivoco, si me equivoco me perdonan, voy a dejarles bien ese dato. Fue una mujer que dirigió el ejército del rey. Juana de Arco, Juana la loca. ¿Por qué fue la loca? Después que le dio el reinado, después que defendió al rey, fue asesinada. Después, porque una mujer dirigiendo el ejército del rey, ¿dónde se ha visto? Desde ahí comenzaron, habían mujeres en 1215, una poetisa que también empezó a cuestionar, Cristina Jones creo que es, empezó a cuestionar por qué esta situación, por qué somos diferentes, por qué yo no puedo gozar o acceder a los privilegios que tienen los hombres. Ese cuestionamiento son las pequeñas llamas que se empezaron a gestar. Pero cuando hablamos de Olympe y Mary Wollstonecraft en 1792, ella es más o menos contemporánea de estos primeros intentos. Ella hace un libro, hace una publicación, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella empezó a cuestionar por qué ella no podía tener acceso a la educación. A las mujeres nos trataban de ignorantes, pero teníamos prohibidos acceder a la educación. El mismo sistema estaba haciendo que la mujer efectivamente fuera criada en la ignorancia, porque la mujer estaba diseñada para aprender a tejer, a coser, a cocinar y a ser una buena esposa. Entonces tenemos a esta mujer que hace este escrito en la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y por otro lado, esto fue en Europa, por otro lado tenemos a Elizabeth Stanton. ¿Qué fue lo que hizo ella? Allá en 1848. La declaración de Seneca Falls, allá en Nueva York. ¿Qué fue lo que pasó? Los movimientos en Estados Unidos, en América, en Norteamérica, no se iniciaron por la reivindicación de derechos de las mujeres, sino que se inician con la abolición o la lucha para abolir la esclavitud. Y este grupo de mujeres que empiezan a abogar porque se rompiera esa cadena de esclavitud, van a Inglaterra a una conferencia, era una jornada que se iba a tener con estos movimientos de abolición de esclavitud.
Y les cuento que no las dejaron entrar porque eran mujeres. Y después de tanto bregar y pelear, les permitieron que estuvieran ahí, pero atrás de las cortinas donde nadie las viera. Entonces, cuando ellas regresan, escandalizadas, cuando ellas regresan y se dan cuenta que incluso las mujeres estaban por debajo de los hombres nacidos esclavos. Ahí se dimensiona el fenómeno de la subordinación de las mujeres. Porque de por sí los hombres nacidos esclavos, los hombres afrodescendientes, que rompían el patrón del ideal del hombre occidental, blanco, heterosexual, educado, con poder y dinero, pero seguían siendo hombres. Y el hombre siempre va a estar por encima de una mujer, incluso de una mujer blanca, porque estos movimientos de abolición eran generados o eran orientados por mujeres blancas de un estatus económico medio alto, de media alta. Y aún así, no se les permite ni siquiera entrar en una reunión de intereses comunes como era la abolición de la esclavitud. Incluso contarles que los esclavos logran su libertad y logran el derecho al voto antes que las mujeres. Así de radical el pensamiento. ¿Sí? Continuamos. Sojourner Truth, ahí vemos una historia de lo que estoy hablando. Hombre blanco es, digamos, el poder hegemónico. Luego podemos ver un hombre indígena, un hombre afrodescendiente, un hombre con discapacidad, un hombre analfabeto, un hombre pobre. Ellos estos son hombres, están dentro del estatus del androcentrismo, pero están subordinados a la idea de la hegemonía patriarcal del hombre blanco. Lo mismo pasaba con las mujeres. Y ella, este personaje, la señora Truth, atiende a una convención de los derechos de la mujer en Ohio en el 51 y dice, ¿acaso yo no soy mujer? Porque la lucha femenina se empezó a gestar con mujeres, como les digo, blancas. Entonces las mujeres afrodescendientes, las mujeres de raza negra, no vivían ni siquiera en el mismo estatus de la mujer, o sea, estábamos en una gran separación. Y esta mujer se vuelve ícono porque hace un discurso en una convención de mujeres y dice y reclama, ¿acaso no soy yo también mujer? ¿No tengo los mismos derechos que tienes tú? A pesar de mi color. ¿Qué pasa? Que esta mujer estaba siendo doblemente discriminada, porque era mujer y porque era afrodescendiente. Esa es una realidad que ella nos muestra y por eso la estamos citando dentro de estos intentos o de las primeras muestras palpables y visibles de la independencia que quiere generar una mujer. Lucrecia Mott, lo mismo, declaración de sentimientos, la misma declaración de Séneca que les acabo de hablar. Ellas en Estados Unidos toman la Carta de Virginia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la que solamente se habla con hombres y hacen esa declaración de sentimientos cambiando o poniendo todos esos derechos que se le garantizaban en el lenguaje masculino al femenino. Son las manifestaciones, como les digo, de ese despertar, de ese cuestionamiento, ¿por qué nosotros no tenemos acceso a los derechos o a los privilegios que tienen los hombres? Y finalmente tenemos nosotros acá en El Salvador a Prudencia Ayala. ¿Alguien me quisiera decir qué es lo que ha conocido o ha estudiado de Prudencia Ayala? Tengo entendido que fue la primera candidata a la presidencia en el país. De hecho, es de Sonzacate, donde soy originario. Correcto. Fue la primera mujer que se propuso como presidenta cuando las mujeres ni siquiera podíamos votar. ¿Se imagina usted el revuelo que causó esto? La tildaron de loca. Y ella escribía, todas las mujeres de las que les estoy hablando tienen la habilidad de escribir y de manifestarse en papel, ¿no? Ella tenía un periódico donde ella ponía sus artículos y ella presentó toda la propuesta
de su presidencia. Ella presentó todos los proyectos que iba a impulsar. Evidentemente ni siquiera le permitieron competir y se tildó a la mujer como una loca, como una bruja, y hubo represalias por eso también. Pero fue la primera mujer que se postula, la primera mujer que desafía de frente el sistema patriarcal de dominación acá en El Salvador, por lo menos palpable, porque seguramente hemos tenido un sinnúmero de mujeres que sí, que también hicieron lo suyo para intentar cambiar esta historia que hemos seguido durante generaciones. Así vamos a la identidad de género. En los años 60 empezamos a hablar de género. Ya sabemos el sistema, ya sabemos el sexismo, ya sabemos por qué tenemos este referente de humano, que lo humano es hombre, el lenguaje es hombre, es en masculino. Todo esto viene sesgado por este sistema patriarcal. Pero cuando empezamos a hablar de género, allá por los años 60, dos psicólogos, bueno, uno psiquiatra, comienzan a hablar de la identidad de género, comienzan un postulado en el que se establece que el género, la identidad de género, ¿qué es la identidad? Las características del género, del rol que nos dieron, el papel que debemos desempeñar, no está determinado por el sexo biológico, sino por la enseñanza cultural. Ahí empezamos a hablar ya de la separación entre sexo y género. Yo no vivo subordinada, yo no he crecido inferior a un hombre porque yo nací así, porque biológicamente está condicionado mi cuerpo, mi mente y mis sentimientos, sino que soy producto de una cultura, soy producto de una sociedad que me dijo cómo yo debería de ser, cómo debería de actuar para ser considerada parte de esa sociedad. ¿De acuerdo? Y así comenzamos a hablar de estas manifestaciones ya en grupo, ya masivas, que son las olas del feminismo. Simone de Beauvoir es, digamos que la representante de sería la tercera ola, depende de los historiadores, podría ser la segunda o la tercera, pero ella es el feminismo de liberación, porque dice, la sociedad nos define como lo otro, como lo segundo, como aquello que complementa, pero que no existe por sí mismo. Las mujeres y los hombres son resultado de una construcción social, decía ella. Gail de Rubin en Estados Unidos también decía que en las disposiciones que una sociedad transforma la sexualidad biológica. Es decir, usted nace de una forma, pero la sociedad le crea su protagonismo, le crea la condición con la que usted va a vivir. No, usted no nació así. Anne Oakley de Inglaterra dice que el género es un comportamiento femenino o masculino. ¿Qué es lo femenino? Lo que la sociedad dice que es femenino. ¿Qué es lo masculino? Lo que la sociedad construyó como masculino. Betty Friedman también en Estados Unidos, las mujeres necesitan desarrollarse individualmente, no solo debe aspirar a ser aspirar a un esposo, perdón, y bebés. Esta es una frase que ella decía mucho. De esto no tenemos que entender que la maternidad sea algo malo o algo que retrasa, sino que no solo es esa nuestra vocación. No debemos reducir a una mujer solamente a ser madre. Una mujer es un ser independiente, un ser creado que puede realizarse de distintas maneras, no solamente siendo madre. Y no toda mujer encuentra realización en la maternidad y también debe respetarse. Eso es lo que ella quiere decir. No quiere decir, no que esté metiendo ideas de que no sea mamá, sino que no solamente esa debería de ser nuestra aspiración y seguramente no es esa la única aspiración. Por supuesto que es respetable a aquellas mujeres que sí quieren dedicarse a este don. Para mí, en lo personal, es un don la maternidad y es una formadora de vidas.
una formadora de conductas, por supuesto que tiene relevancia. El punto está o el problema está en aquellas mujeres que no solamente quieren ser madres o simplemente no están buscando la maternidad. Y ellas, ¿cómo quedan ante una sociedad que nos ha enseñado o que nos ha inculcado que para eso nacimos, que eso es lo que somos? Bueno, sí tenemos también a Kate Millett, que dice que el patriarcado es histórico y social y refiere a la supremacía masculina. Recordemos a lo que nos han enseñado que es la masculinidad. Joanne Scott, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos, más no en el sexo. Es una forma primaria de relaciones significativas de poder. Aquí ya empezamos a hablar de esas relaciones de poder. ¿Qué entendemos por relación de poder? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que cuando nos dicen relaciones asimétricas de poder, relaciones significativas de poder. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quiere decir eso de asimétrico? Para mí que hay alguien superior y alguien inferior, o en una condición superior y otra inferior. Hay una desigualdad, efectivamente. Hay una desigualdad. Si algo no es simétrico, es porque es irregular. No tiene la misma conectividad. Y con todo lo que hemos conversado, pues evidentemente la mujer es la que se encuentra en el nivel de inferioridad. Por tanto, la relación principal o el dominio, el poder de una relación, ¿quién lo va a llevar? Pues es nuestros pares, que son los hombres. Con todas estas autoras que empezaron a alzar la voz, que empezaron a tener estas manifestaciones, surge lo que llamamos feminismo. En el foro les he colocado una pregunta, espero que la contesten. Pueden consultar, pero sí me gustaría saber realmente qué es lo que piensan. Feminismo, porque es una palabra, una condición que ha sido bastante criticada e incluso hasta satanizada y malograda, porque para insultarnos nos llaman feminazis, sabiendo que el nazismo viene de una exterminación humana, viene de romper una situación de humanidad y le ponen ese término al movimiento feminista que lo único que quiere es romper con el androcentrismo, quiere romper con el sexismo, no con los hombres, sino que con la cultura sexista que los ha acompañado y a nosotras las mujeres durante toda nuestra vida, durante la vida de la humanidad. Entonces decimos, feminismo, entenderemos por feminismo lo relativo a todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad, opresión de las mujeres y lograr, por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya no tenga cabida la discriminación por razón de género, de sexo y de género. Esta definición es de Carmen Castells. Nótese que dice todas aquellas personas. Jamás en esta definición se está hablando de mujeres. En un curso especializado, una vez pregunté si se consideraban feministas. Las mujeres, pues algunas sí dijeron que sí, que se lo consideraban, pero los hombres, todos, estoy segura que fueron todos, contestaron que no podían ser feministas porque eran hombres. Que no podían ser feministas porque sería como una apropiación cultural, porque la lucha femenina, la lucha de las mujeres es solo de ellas. Pero esa concepción rompe o choca con esta concepción de feminismo, porque es personas y grupos orientados a acabar con la subordinación desigual. Entonces, cuando les preguntaba, y entonces usted,
No, yo estoy de acuerdo con que luchen porque sí tienen derecho y pero yo no soy mujer. Entonces todavía estamos anclados en una realidad en que desde mi postura de privilegio, yo le voy a otorgar a una mujer que pueda subir, pero yo no voy a luchar, pero yo no voy a hacer algo significativo para que ella suba, sino que la voy a apoyar, le voy a decir que está bien, pero no me voy a involucrar. Entonces somos simpatizantes del feminismo, no somos feministas. Dígame, Irving. Sí, el comentario que acaba de hacer me recuerda que en algún momento yo he escuchado ese argumento, pero que viene de alguna mujer, que es ella misma quien dice que un hombre no puede ser feminista por razones que no es mujer. Entonces creo que a veces también puede existir esta misconcepción o la concepción tal vez no está tan clara para todos y puede generar eso, porque a lo mejor no necesariamente viene del hombre, sino que a veces también puede venir de la mujer a través de lo que comprende de feminismo, porque la definición puede variar. Correcto. Y como veremos más adelante, el feminismo tiene varias ramas, no tiene una sola. El problema social es que el feminismo ha sido etiquetado y catalogado por las demostraciones o las manifestaciones más radicales que se han visto de ella, de este movimiento, que como veremos no tiene nada que ver con lo radical del nombre, sino que son manifestaciones incluso violentas en las que las mujeres intentan, o ciertos sectores de mujeres intentan sobrellevar esta lucha, lo cual es respetable. Puede que no lo compartamos, pero se, se debería de respetar y no etiquetar a todos los movimientos, a toda la comunidad de mujeres por estas manifestaciones puntuales. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí comprendo el hecho de que a veces hay momentos en que el movimiento feminista es escuchado porque la voz andante es un hombre. Y en ese sentido es que podría haber este tipo de críticas, que se le toma en serio un movimiento o se le toma atención o se le presta este espacio porque es un hombre el que lleva la voz campante. Entonces, es como que te respeto porque un hombre es el que te está representando. Entonces, ahí sí tal vez entendería yo la crítica de poder o la intención de detener a un hombre que diga que es feminista. Pero particularmente yo comparto esa definición, por eso se las traje, porque un hombre es feminista cuando está educando a su hija empoderada. Un hombre es feminista cuando está educando a su hijo con el sentimiento, el pensamiento de igualdad con respecto a sus pares mujeres. Ahí es un hombre feminista. Un hombre feminista cuando reconocen su pareja, cuando reconocen sus personas, en sus compañeras de trabajo, en sus compañeras de la universidad, dentro de la rama familiar, cuando reconoce que las mujeres son iguales, tienen igualdad de oportunidad y de derechos. Y no solamente es que lo reconoce, sino que también lo promueve. Entonces, un hombre para mí sí puede ser feminista. Ahora bien, los espacios de lucha sí deberían ser ocupados por mujeres. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que estamos luchando por ser escuchadas. El hombre feminista se ha salido del rol, pero mantiene su estatus de hombre. Él detenta todavía el poder hegemónico. Puede ser que con una masculinidad subordinada, como vamos a ver también más adelantito, pero sigue teniendo su estatus. Entonces sí, tal vez el acompañamiento que se haga en las manifestaciones de los movimientos sociales podría permitir que la protagonista siempre sea una mujer porque se trata de ella y su liberación, de ella y su equidad. Pero eso no quiere decir o no niega que un hombre pueda abrazar la cultura feminista y decirse a sí mismo feminista por lo que les decía, porque se trata de una transformación. Ahora acá en la pantalla tenemos feminismo es cuando se habla de feminismo, se alude a profundas transformaciones en la sociedad
que afectan tanto a hombres como mujeres. Cuando un hombre interiorizó que somos iguales, cuando un hombre interiorizó que no es menos hombre por ocupar tareas que la historia había dicho que son de mujeres, ese hombre se ha convertido, se ha transformado. Y si ese hombre también está transformando su entorno, como les decía, está educando a sus hijos con esta nueva modalidad de vida, ese hombre, para mí, perdón, pero es feminista. Entonces no deberíamos hablar de una apropiación cultural porque eso es totalmente distinto, o decir que no lo es porque no es mujer, porque aunque estamos en aristas totalmente contrarias, estas diferencias de género afectan tanto a los hombres como a las mujeres. Como les decía, la única diferencia es que a los hombres los ha colocado en un extremo superior y a nosotros las mujeres en un extremo inferior. Pero incluso dentro de ese extremo superior, los hombres sufren de este tipo de condicionamientos sociales en las que se les enseñó, por ejemplo, a ser proveedores y sentirse disminuidos si una mujer tiene un sueldo mayor. Si una mujer le quiere invitar a una cena, si una mujer quiere ser proveedora, igual que entonces se sienten ofendidos. Pero les digo yo, realmente esa es una carga social, porque provoca también frustraciones y de ahí viene la violencia. Porque a mí me enseñaron a ser proveedor, como una mujer va a ganar más que yo o va a tener más estudios que yo. Entonces mi manera de protestar ante esa realidad que me inhibe de mostrar mi virilidad es la violencia. De ahí partimos, de que este condicionamiento social ha hecho que el hombre sea violento con la mujer. ¿Alguna pregunta en esta primera parte que hemos visto de los conceptos básicos? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Perdón. Yo tengo una Dígame. consulta, sí. Sí. No sé si la hay, pero si no, ¿cuál sería la diferencia entonces entre el patriarcado y el androcentrismo o cómo se diferenciarían? El sistema patriarcal, perdón, el sistema patriarcal es el todo, es el conjunto que maneja la cultura, la sociedad, la religión, la política, todo el ámbito social, bajo esta idea de que el hombre es superior a la mujer, que el hombre supera a la mujer por el condicionamiento sexual. Biológicamente, sentimentalmente, intelectualmente, el hombre se configuró a sí mismo como el ser superior. ¿Y por qué se ha permeado o por qué se ha mantenido este sistema? Porque tenemos el androcentrismo, que quiere decir que el hombre fue colocado desde el origen de la humanidad como el referente del todo, como el referente de la historia, como el mundo está hecho por y para los hombres. Entonces, esa condición o ese pensamiento es el que alimenta y el que perpetúa este sistema patriarcal. De acuerdo, me queda más claro. Le queda más Gracias. claro, sí. Sí, Y gracias. el sexismo es la manifestación de esto. Son las muestras. Nosotros tenemos una sociedad, pero ¿cuál es machista? Pero ¿cuál es la manifestación de esto? Es el sexismo. ¿Qué es el sexismo? Aprendimos que son estas conductas en donde se deja claro que el hombre es el que lleva el dominio en todo lo que ha sido creado. Y estas manifestaciones pueden ser violentas, les decía yo, pueden ser rudas, y hablábamos del machismo, pero también pueden ser sutiles, y hablábamos de la condescendencia de los micromachismos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, solamente les voy a robar unos minutos para terminar con el feminismo y así podemos dar paso en la siguiente sesión ya de lleno con los derechos humanos de las mujeres, porque ya habremos abordado estos primeros conceptos. Entonces yo les hablaba que dependía de los historiadores cómo se ubicaban las olas feministas.
Esta primera ola se llama la ola de la Ilustración, es decir, cuando comienzan a surgir estos movimientos de reivindicación de derechos. El clásico ejemplo es la Revolución Francesa. Pero, ¿por qué es la primera ola? Porque ahí se enciende la llama del feminismo, porque es el primer cuestionamiento. Hay reivindicación de derechos, pero estos derechos son para todas, para todos o todas. No, la respuesta acá no, porque los derechos son para los hombres. Las luchas, las reivindicaciones, todas estas gestas de independencia que hubieron tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en Francia, esta instauración de derechos civiles era para hombres. Entonces acá la primera ola es esto, es las mujeres cuestionando y nuestros derechos, ¿dónde están o cuándo están o por qué no podemos tener estos derechos? La segunda ola es la ola de las sufragistas, es decir, los movimientos que comenzaron a gestarse para lograr uno de los derechos importantes, que es el derecho al voto. ¿Por qué se tenía que el derecho al voto era de suma importancia o era uno de los primeros derechos a reivindicar a las mujeres? Porque si usted tenía el poder de votar, tenía el poder de decidir una conducción social. Entonces, de ahí que haya sido tan importante estos movimientos que se comenzaron a gestar. En Inglaterra fueron movimientos incluso bastante violentos. Recordemos que las reivindicaciones de derecho nunca son concesiones. No es que usted preguntó y le dijo al rey, por ejemplo, cuando fueron los civiles y políticos, le dijo al rey, mire, yo quiero que usted me otorgue, señor monarca, que me otorgue derechos. No fue así, fue una lucha contra los señores feudales, que las comarcas, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo sucede con esto. Vamos a arrancar parte del poder masculino, porque las mujeres no estaban diseñadas para votar, para decidir la conducción de un país, de un estado. Entonces, cuando comienzan a gestarse estas luchas, ahí ya empieza la efervescencia de este movimiento feminista. Por eso que la segunda ola son las sufragistas, es decir, las mujeres que lucharon por la reivindicación del derecho al voto. La tercera ola, como les decía, es la ola de la liberación. Ya aquí ya habremos pasado la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando fueron las guerras mundiales, ¿quiénes fueron al campo de batalla? Fueron los hombres. Las mujeres iban al campo de batalla solamente en calidad de enfermeras, pero de ahí toda la armada era hombres. ¿Pero el mundo se detuvo por eso? No. ¿Quiénes tomaron el papel de los hombres dentro de la sociedad? Fueron las mujeres. Las mujeres fueron a las fábricas, las mujeres fueron al sistema de comunicación, las mujeres fueron a los hospitales, entonces las mujeres tomaron un protagonismo. Ya tenían el derecho al voto y ahora eran protagonistas en la sociedad. ¿Por qué? Porque los hombres estaban en el campo de batalla. Pero ¿qué sucede cuando se termina la guerra? ¿Qué sucede cuando se termina la Segunda Guerra Mundial? Pues nada, que los hombres regresan a sus hogares, regresan a la sociedad a ocupar el puesto que les pertenece. Y las mujeres se van a sus casas, se van a confinar a lo privado. Recordemos que el hombre es lo público, el ámbito público, y la mujer es el ámbito privado. Entonces, ¿y qué pasaba acá? ¿Por qué se llama liberación? Porque las mujeres, si bien es cierto, hubo un auge de tecnología en aquel momento, los años 60, las mujeres estaban aburridas. ¿Por qué ustedes creen que estas películas ambientadas en esos años nos presentan a las mujeres alcohólicas, a las mujeres que abusaban de los calmantes, a las mujeres que experimentaban con los barbitúricos? Porque la mujer se aburrió, porque su función, después de haber sido tan activa, fue confinarse a un castillo, a una casa de cristal, pero no salía de ahí. Es donde se manifiesta. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos derechos? Sí, los queremos ejercer. Queremos ocupar puestos públicos. Queremos salir al mundo y ejercer estos derechos que ya tenemos, porque los adquirimos no para tenerlos de adorno, sino que los queremos ejercer. Por eso se llama la ola de la liberación femenina.
y todo aquel auge generalmente está enfocado al tema sexual, porque se habla mucho de cuando surgen los anticonceptivos, es decir, ya la sexualidad de la mujer ya no se veía en función del hombre, sino que también del disfrute pleno de una mujer como una función sexual. Y la cuarta ola es el feminismo del que les hablaba, el feminismo radical. ¿Qué quiere decir radical? Que en esta cuarta ola ya no vamos a preguntarnos por qué no tenemos derechos, porque ya los adquirimos a partir de las sufragistas. Ya no nos vamos a tampoco a cuestionar el por qué, a pesar de tener derechos, no lo podemos ejercer, porque ya empezamos a liberarnos. La cuarta ola nos habla de el feminismo radical, de raíz. Hay que destruir aquello que nos está oprimiendo. Entonces, el feminismo radical consiste en derrocar al machismo, consiste en derrocar al sistema patriarcal opresor. Por eso se llama radical, porque ya no es solamente que nos van a conceder o vamos a luchar para llegar, sino que vamos a eliminar la fuente de opresión para las mujeres. Y lo que les decía, este feminismo radical ha hecho que comiencen a surgir tipos de feminismos según el modelo social o según la necesidad de los grupos de mujeres que están vindicando los derechos. Por ejemplo, les decía yo, las mujeres blancas tenían unos derechos que reivindicar, pero recordemos que abajo de ellas estaban las mujeres afrodescendientes, que también tenían que luchar tanto por la reivindicación de las mujeres y por la reivindicación de las mujeres de color, el racismo. Lo mismo pasa con las mujeres capitalistas, las mujeres de clase alta, con las mujeres proletarias. Ahí tenemos, por ejemplo, al feminismo socialista o marxista. El feminismo mainstream, por ejemplo, que es el que surge de moda, así como lo vimos con Barbie, que todas llevaban una blusa rosada, que todos llevaban accesorios de Barbie, pero la película se suponía un empoderamiento femenino. Entonces es el feminismo que ponemos en las redes, el feminismo que ponemos efectivamente como una moda, pero que al momento de entrar en la acción, nosotras las mujeres nos seguimos comportando con el condicionamiento patriarcal. Y así podemos ir viendo el ecofeminismo, que son las mujeres que están más en conexión con lo natural, por ejemplo, que abogan por la lactancia materna, etcétera. Tenemos el feminismo de la diferencia, que dice, nosotros no podemos decir que queremos ser iguales a los hombres, porque no somos iguales a ellos biológicamente, porque nosotras también tenemos nuestras diferencias. El punto de lucha aquí es que esas diferencias no nos separan, esas diferencias no nos impiden desarrollarnos como los hombres, sino que, contrario a ellos, nos hacen únicos e irrepetibles, que es parte de la dignidad humana. Entonces no podemos pretender, por ejemplo, decir, biológicamente sabemos que un hombre es más fuerte que una mujer, pero si una mujer se entrena tipo Eva María Dimas y se pone a competir con un hombre que no está entrenado, pues evidentemente le puede ganar en fuerza. ¿Me explico? O sea, esa diferencia no nos hace inferiores, simplemente nos hace diferentes, pero con la misma vocación de realización. Con este último pensamiento, pues creo que vamos a dejar hasta acá la sesión de este día, agradeciéndoles su asistencia y su atención al tema. Recuerden que si tienen alguna pregunta, les he colocado dentro de la plataforma un foro donde pueden hacer las preguntas. Por favor, llenen, participen en el foro porque, como les decía, va a ser sumativo. Ahí también en la página principal he puesto cómo va a ser la rúbrica de evaluación de este módulo. Entonces vamos a hacer participativo, va a haber una prueba al final de conocimientos y pues nada, que esta grabación va a quedar en la plataforma para su consulta. Y les he dejado también ahí material de lectura que yo espero que lean y que les sirva para poder participar en el foro. Así que si no tenemos más preguntas, nuevamente agradecerles para las personas que se conectaron
un poquito tarde, pues mi nombre es Claudia Valencia, soy maestra en Derechos Humanos y Educación para la Paz, con un posgrado en masculinidad, en género, violencia y masculinidades, y otros estudios especializados en género. Actualmente pues soy colaboradora jurídica en la Sala de lo Constitucional y pues he sido pues designada por la universidad que me ha dado la oportunidad de ser su tutora en este módulo. Así que mucho gusto, gracias por la atención y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós, feliz noche. Gracias, Buenas buenas noches. Noche para todas y todas. Bueno, pues vamos a poner papi. Buenas noches. Buenas noches.